Señor los bendiga nuevamente hoy día y gracias por haber llegado a tu casa de bendición. Te bendecimos y te cubrimos con la sangre de Jesucristo porque hemos comenzado un nuevo año, una nueva perspectiva, una nueva visión y queremos que tú seas parte de todo esto, ¿verdad? Y comenzando con tu casa de bendición, nos damos cuenta que tienes el deseo de estar y aprender más de la palabra. Por eso quiero que inclines ahí tu rostro donde estés y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tenemos la oportunidad hoy día de poder estar reunidos en esta casa de bendición, Señor, aprendiendo tu palabra y glorificando tu nombre, Señor. Ahora, Señor, permite que todo lo que estudiemos hoy día, Señor, sea de beneficio, que nos pueda ayudar, que nos llene, que nos satisfaga, Señor, y darnos cuenta que estamos en un nuevo año, listos para recibir tu bendición. Todo te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Dígale al que está al lado suyo, bienvenido a tu casa de bendición. Y nos alegramos, dígale, porque hemos comenzado el año bien. Este es el primer día o primera vez que vamos a tener casa de bendición en el 2019 y queremos que seas bendecido. Amén. Entonces, gracias por estar con nosotros y las clases anteriores que estuvimos orando y hablando sobre ellas y estudiando sobre ellas, hablábamos sobre Juan 3, 2:17, ¿verdad? Donde vino este hombre que era maestro de la ley, ¿verdad? Y viene a donde Jesús y le pregunta, ¿verdad? ¿Qué necesitaba él para poder conocer el reino de Dios, ¿verdad? Y le dijo, sabemos que has venido, le dijo, de Dios como maestro, le dijo, porque nadie puede hacer las cosas y señales que tú haces, le dice, le especifica de esa manera, pero viene Jesús, ¿verdad? Y no piensa ni le dice, sí, gracias porque tú me has dado ese elogio, sino que va directamente donde él y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, Nicodemo, él sabía la palabra, sabía todo lo que estaba pasando sobre las profecías, sabía lo que se estaba cumpliendo y entendía, pero no había encontrado realmente la llave de lo que es lo que Jesús vino a hacer a la tierra. Y eso sucede con mucha gente que llega a la iglesia, está un tiempo, pero no ha entendido realmente, ¿verdad? Que el problema más grande es que ellos no pueden solventar su problema espiritual. Cuando no pueden solventar el problema espiritual, el único que puede solventar el problema espiritual se llama Jesús, ¿verdad? Por eso es que Él vino a la tierra para que nosotros pudiéramos entender lo que Él estaba haciendo, para que nosotros podamos entender cómo poder alcanzar nuestra salvación. Es bien importante esto, ¿verdad? Para que podamos entonces entrar de nuevo a la nueva clase, ¿verdad? Nicodemo, imagínense que Nicodemo vino de noche a Jesús. Y lo más difícil es que vino en secreto, porque no quería que nadie se diera cuenta que él estaba consultando al maestro, ¿verdad? Porque él supuestamente también era un maestro de la ley. Y hacerle esta pregunta, había escuchado realmente la historia de Jesús, sabía de dónde venía, lo que hacía, porque para poderse arriesgar es porque tenía aquella ansiedad, aquella cosa de poder conocer de Dios. Entonces viene Nicodemo y le hace esta pregunta, ¿verdad? Pero a veces nosotros preguntamos lo mismo. ¿Tiene sentido la fe? A veces que preguntamos nosotros mismos, ¿verdad? Si podemos entender lo que es la fe y entran muchas dudas. Pero Nicodemo, al entender el que tenía que nacer de nuevo, porque le dijo, ¿cómo voy a nacer yo de nuevo? Y tengo que entrar en el estómago o en la parte de mi mamá para volver a nacer de nuevo. Pero Jesús le estaba hablando espiritualmente. Cuando nosotros nacemos de nuevo, Él es el que hace el cambio en nosotros y podemos nosotros poder entender todas las cosas que Él tiene preparadas para nosotros, ¿verdad? Pero este día quiero que vayamos a un estudio personal y se llama Nuestro Problema. Espero que hayas traído lápiz, ¿verdad? Y hayas traído para apuntar las preguntas. La palabra pecado es un término que se usa como un tiro al blanco, pero cuando tú tiras y pierdes y la flecha no va al lugar correcto, eso se llama pérdida de tiempo, se llama pecado a las cosas, porque mucha gente quiere hacer y tirar al blanco, pero que le salga, y no es así. La palabra pecado genera muchos
muchas cosas que no ayudan para poder entender lo que Dios quiere hacer en la vida de nosotros. Y fallar al blanco es algo cuando todos queremos hacer a nuestra manera la manera de vivir, la manera de cómo nosotros nos gusta vivir, y entonces cada vez estamos tirando la flecha, pero siempre estamos fallando. Entonces estamos nada más tirando para el pecado, no para encontrar nuestra salvación, ¿verdad? Por eso es que el pecado abarca muchas situaciones y muchas cosas en la vida de nosotros que no nos permiten acercarnos al Señor, ¿verdad? Dios, oiga bien, no le agrada el pecado. El Señor no trabaja con el pecado. Por eso es que mucha gente no entiende por qué Dios no se acerca a ellos, por qué ellos no pueden recibir la bendición, por qué no pueden ellos también ser partícipes de los que podemos recibir las bendiciones del Señor cuando nos apartamos del pecado. Y por eso, cuando cumplimos los mandatos de Dios, mire hermano, muchos de nosotros obviamente no aprendemos sus enseñanzas, nos rebelamos contra Dios, no entendemos bien el liderazgo porque no estamos buscando de la presencia de Dios. Dios tiene todo eso preparado para nosotros. Por encima de todo, Él es nuestra vida. Si ustedes pudieran entender, ¿verdad?, que Jesucristo, cuando Él habla de nosotros que nos apartemos del pecado, es porque quiere un beneficio para la vida de nosotros. Él quiere que tú y yo podamos tener una vida relacionada con Él y poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Yo tengo una pregunta para ti, ¿verdad? Y en esta pregunta quiero que apuntes. Yo creo que te van a dar ahí tu papel para que puedas poner la respuesta. Pero mira como la pregunta que te pregunto. ¿Qué preguntas tiene en relación al pecado? ¿Qué entiendes tú por el pecado? ¿Qué preguntas tienes en relación con el pecado? Te vamos a dar un tiempo, ¿verdad? Y después de este tiempo vamos a volver para que puedas resolver tu pregunta. Amén, hermano. Espero que hayas contestado esta pregunta, ¿verdad? Y que te des cuenta, ¿verdad?, que nosotros somos los que fallamos al no conocer, oiga bien, amar y honrar a Dios. Cuando nosotros no amamos y no honramos a Dios, es realmente que no lo estamos conociendo. Lo estamos haciendo por evadido y queremos hacer nuestras cosas. ¿Qué pregunta tan especial la que tuviste, verdad? Porque esa pregunta te va a poder ayudar a lo que vamos a leer ahora. Dicen, en esencia el pecado es un problema del corazón. Cuando pecamos contra Dios, todo se convierte en lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo deseo. Son tres cosas bien fundamentales, ¿verdad?, que abarca el pecado. Solamente lo que yo quiero, lo que yo necesito y lo que yo deseo. Pero agradarse a uno mismo ocupa el lugar que tiene agrado a Dios. Este problema del pecado late en el corazón de cada persona. Realmente estos problemas le laten a todo el mundo. Todo el mundo sabe cuando está en pecado. Mira, hazte un examen y tú te vas a dar cuenta de lo que no le agrada a Dios, lo que estás haciendo ahora, lo que estás viviendo, cómo estás llevando tu vida. Y Dios se da cuenta que si tú no lo agradas a Él, no vas a poder recibir una buena bendición. Y te voy a dar aquí, mire, el pecado pervierte todo lo que toca. Imagínate, toda la persona que tiene pecado y todo lo que hace lo daña, lo pervierte completamente. Número 2, el pecado destruye todo lo bueno. ¿Cuántas familias, oiga bien, Dios ha unido, las ha preparado para cosas buenas, pero cuando caen en el pecado destruye completamente la familia, destruye completamente el hogar, destruye completamente los hijos? Y eso es lo que sucede, destruye todo lo bueno. El pecado eso trae. Número 3, el pecado corrompe todo lo hermoso. Realmente que sí. Fíjate, tú vas a ver gente bien joven, bien parecida, con grandes ganas de vivir y bien espontáneo, pero llega un momento que caen en la droga, oye bien, y cuando caen en la droga, al tiempo los vas a ver demacrados, destruidos, sin ánimo, que no piensan en otra cosa, sino que es la bebida, la droga. ¿Pero qué? Porque el pecado corrompe todo lo hermoso, todo lo bueno que Dios nos ha dado. Número 4, el pecado es la base de todo problema social y moral en enfrentamientos en la actualidad. ¿Por qué tú crees que es la base?
el pecado, porque esa es la que hace que la gente sea inmoral, hace que la gente haga cosas corruptas, hace que la gente empiece a traficar con drogas sin importar los niños, sin importar familia, sin importar quién la tome. Lo único que ellos quieren es ganar, y no importa cuántas familias destruyen. Y eso es donde viene a la sociedad, ¿entiendes? Número 5, el pecado es el motivo por el que tenemos cárceles y centros de rehabilitación. ¿Por qué tú crees que existen las cárceles? ¿Porque sos bueno? ¿O porque hiciste algo extremadamente, ¿cómo te puede la palabra? Algo maravilloso, algo bueno que agradó a la gente? No, hermano. La cárcel está para todo aquel que hace pecado. Y el mismo ser humano, oiga bien, el mismo ser humano se ha dado cuenta que tiene que establecer estos parámetros para que la sociedad pueda vivir un poco más alejada de la gente perversa. ¿Por qué? Porque los ha llevado el pecado. Aunque tú no lo creas, el pecado es una influencia que Satanás mete a la gente para que pueda ser destruida. Número 6, el pecado está detrás de cada caso de maldad e injusticia. Y es la verdad. Cada caso de maldad, ¿qué es lo que lo prevaleció? El pecado. Y toda cosa injusta que ha pasado, ¿quién está detrás de eso? El pecado. Oiga bien. Número 7. El pecado es el origen de toda adicción y esclavitud al maltrato. De la única manera que la gente puede ser esclava a una droga, a la bebida y todo, porque comienza con el pecado, sabiendo que no se debe de hacer, lo hace. ¿Y qué sucede? Eso lo lleva a que sea un esclavo, a que sea esclavizado. Y eso lo que está tratando en muchos lugares ahora, en muchas ciudades, hermano. Ahora, si tú te das cuenta, han abierto lugares de droga, haciendo filas de 1000 personas diarias para comprar la droga. Imagínate cómo están de atados, hermano. Están esclavizados. Número 9. El pecado es todo lo que sufrimos. No, el pecado es por lo que sufrimos. Sí, hermano. El pecado lo único que genera es sufrimiento, destrucción. Si tú entras en pecado, solamente vas a recibir sufrimiento en tu vida. Y el número 10, el pecado es todo lo que nos sentimos solos, lo que nos afecta. Mire, hermano, fíjate que el pecado tanto que agila a la gente. Mire, hay gente que cae en pecado y una vez cae con el SIDA, le da esa enfermedad, se aísla él mismo. ¿Por qué? Porque fue el pecado que lo llevó a esas cosas. Oiga bien, hay gente que se mete en la droga e inmediatamente llega a las casas, lo primero que piensa es robarse lo que encuentra, ir y destruir todo. Entonces, ¿qué hace? Nos aísla realmente de las cosas buenas. El pecado es por lo que enfrentamos tristeza, enfermedad y muerte. El número 11. Eso es, mire, hermano, cuántas familias que están esperando ahorita que los llamen a ver a dónde está su familiar. ¿Por qué? Porque no saben si está vivo, está muerto, no saben dónde andan, se han perdido, y eso es lo único que genera el pecado. Y como último, el número 2, el pecado nos esclaviza y nos aleja directamente de Dios. Cuando tú eres esclavo al pecado, no puedes tener un acercamiento con Dios. Entonces, de la única manera es que nosotros pongamos a Dios de primero y decirle: Señor, apártame del pecado, líbrame. Tengo otra pregunta para ti. 2 preguntas más, discúlpame. ¿Cómo ve los efectos del pecado en el mundo de hoy? ¿Cómo tú lo estás observando? ¿Cómo tú crees que está guiándose el mundo ahora? En los tiempos de Sodoma y Gomorra estaba pasando lo mismo, y estamos cerca de los mismos tiempos, estamos cerca de la venida de Dios. Pero ¿cómo tú ves los efectos del pecado en el mundo? Es la número 1. La número 2, ¿cómo has experimentado los efectos del pecado en tu propia vida? Y esas son preguntas claves para la vida tuya, para que tú puedas entender esta lección y te des cuenta que cuando estamos en el pecado es cuando creemos que estamos bien. Nicodemo creía que él estaba bien con lo que estaba haciendo, pero fue a donde el maestro a hacerle la pregunta clave, y el maestro le dio la respuesta especial, y esa es la que Dios te quiere decir a ti. Cuando tú naces de nuevo con un nuevo corazón, Dios te cambia y te saca del pecado. Amén. Te voy a dar tiempo para que des estas 2 respuestas y después continuamos con nuestro estudio. Amén. Espero que hayas contestado a 2 preguntas, porque son claves para que tú tomes una decisión hoy día.
y a quién tienes que servir, o a Dios o al pecado. Amén. Mire, gran parte de la Biblia trata de problemas del pecado y lo que significa para nosotros. Lea los versículos siguientes y anote sus observaciones en el espacio provisto. Te vamos a dar un espacio para estos versículos, ¿verdad? Yo lo voy a leer contigo ahorita, pero te vamos a dar tiempo para que tú puedas hacer esto y puedas dar en tu grupo, en la casa de bendición que estás ahora, puedas compartir, ¿verdad? Mira la primera, Jeremías 10:23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de tu camino, de su camino, ni del hombre que camina en él arden sus pasos. Esa pregunta quiero que la leas y la puedas, esa parte bíblica, y la puedas hacer bien. Pero mira en Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumido, da a luz a la muerte. Santiago 1:15, quiero que lo leas y también puedas escribir qué entiendes por eso. Santiago 4:17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Oiga bien, ponga atención, Santiago 4:17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora quiero que vayamos también a Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y a la verdad no está en nosotros. Tienes tiempo suficiente ahorita que estás en tu casa de bendición para que puedas leer estos versículos bíblicos, intercambiar con tu líder, con los que están ahí, para que todos puedan entender realmente lo que Dios quiere hacer, lo que trata de hacer para que nosotros podamos salir del pecado. Pero de la única manera, como te dice, es reconociendo que Jesucristo murió por nuestros pecados y es el único que puede cambiar nuestra vida. Nicodemo tenía el mismo problema y se dio cuenta que Jesús no le dijo tenés que tomarte este jarabe o tenés que brincar tantas cosas. No, le dijo, si nacieres de nuevo, si tú naces de nuevo, vas a poder entender el poder de Dios y vas a poder ver las maravillas que Dios tiene para ti. Así que el Señor te bendiga, el Señor te guarde, esperando que esta lección te ayude hoy día a comenzar un año nuevo en una manera edificada, donde puedas ser lleno de la presencia de Dios y que puedas buscar al Señor y que empieces a enumerar todo lo que te está apartando del beneficio de la casa de Dios. Amén. Bendiciones a todos y el Señor los guarde. Bendiciones a todos. Amén.